Durante mucho tiempo mi madre ahorró dinero al saber que mi abuela estaba en París, así que ella se había determinado a no irse de esta vida sin antes viajar a París. Era una ciudad en la que ella había vivido gran parte de su vida, pero por motivos de vida o muerte tuvo que regresar a Japón. Su razón de volver a París para muchos era desconocida, pero yo sabía que allá estaba mi abuela y se encontraba encargada en la casa de una familia, pues no había podido venir a Japón con mamá. En mi país, y creo que en otros lugares, no sé si sea una maldición o algo normal, que la nuera y la suegra no se llevan bien bajo ninguna circunstancia. Ahora nos hallábamos sentados mirando el cartel de salida de los vuelos. Ella, ya de 50 años, me había pedido que la acompañe. Yo tenía a mi familia, pero acaba de coordinar todo para irme con ella a Francia por una semana. El plan era ir y visitar a aquellas personas que habían ayudado a mi madre a volver a Japón. Pero déjenme contarles cómo así y por qué razón mi madre quería tanto volver. Eran los años 1980. Mi madre era aeromoza en una línea aérea. Por esos días, las cosas no andaban bien en mi país, por lo que solo las personas que trabajaban en líneas aéreas y también los que tenían dinero viajaban. Mi madre trabajaba en una línea aérea y había conseguido ese trabajo por ser hermosa y hablar francés, pero ella tenía un plan: ir a cualquier país donde se hablara ese idioma y cuando esté allí, no volver jamás. Los días en Japón se pusieron difíciles tras las convulsiones desatadas por las guerras. Todos querían migrar, y mi madre también, pero no tenía el dinero para ir a algún lugar, así que valiéndose de sus atributos, logró embarcarse en un vuelo como aeromoza, y al llegar no pasó ni un día y ella no volvió a aquel aeropuerto. Había logrado salir del país huyendo de la crisis. Estando allí empezó a trabajar de mesera, y aunque manejaba bien el idioma, le costó mucho encontrar un buen lugar donde establecerse, pues muchos que la observaban en ese país buscaban aprovecharse de ella. Así, mientras caminaba por una avenida, estuvo a punto de ser asaltada, y probablemente iban a hacer con ella lo que quisieran. Pero milagrosamente, una pareja que por allí pasaba se dieron cuenta y acudieron en su auxilio. De esa forma logró salir airosa y regresó a su apartamento sana y salva. Pero la pareja que le había ayudado serían los primeros amigos que mi madre tendría en Francia, en la ciudad de París. Ella rápidamente empezó a hacerse de fama por su belleza y por su comida. Allí compartieron muchos momentos juntos, y mi madre presenció la llegada del primer hijo de esa pareja. Estando allí conoció a Nigashi, mi padre. Era japonés también, pero tenía ya 6 años viviendo allí. Ellos se enamoraron, pero mi madre jamás imaginó que él estaba metido en malas andanzas, y tras quedar ella embarazada, mi abuela y mi madre batallaban casi cada día por saber dónde se había metido mi padre, o qué estaba haciendo. Mi abuela, antes de que se suscitaran algún problema, habló con mi madre y le dijo: «Hija, yo sé que amas a mi hijo, al igual que yo. Te voy a pedir que no tomes tiempo para pelear. Si ambas lo amamos de verdad, no debería haber ningún inconveniente». Pero un día les llegó la noticia que mi padre había sido hallado sin vida. Un ajuste de cuentas que traería un problema para ella, pues empezaron a amenazarla. Mi madre pudo haberse ido, pero mi abuela, la mamá de mi padre, no tenía a nadie más y se llevaban muy bien, pues desde un inicio se preocuparon las dos por mi padre, tanto así que no le dio tiempo de pelear nunca, y las cosas fluyeron. Para cuando mi padre se fue de esta vida, ellas ya se amaban. Lo más delicado era que mi padre era quien le daba lo que necesitaba, pero ahora él ya no estaba. Se compadeció mi madre de ella y se quedó por ella. Mi madre, a diferencia de lo que muchos pueden decir, llegó a amar a mi abuela. La quería como la madre que una vez ella había perdido de niña en Japón. Desde ese momento, mi madre empezó a sobrellevar la tristeza de estar embarazada y solo tenía a esos 2 amigos y mi abuela.
Ellos fueron quienes ayudaron a sostener a mi madre mientras aún estaba gestando. Los días eran difíciles, pero con la ayuda de mi abuela, las cosas se hicieron más llevaderas. Se hicieron compañía y salieron juntas adelante. Aunque los días eran nostálgicos, la vida tenía que continuar. Todo hubiera continuado bien si no fuera porque las personas a las que mi padre debía dinero empezaron a merodear la casa de mi abuela. Mi madre tenía miedo por mí, y ayudados por la pareja que había conocido y mi abuela, tomaron la difícil decisión que sería mejor que volviera a Japón. Mamá le prometió volver como sea, y se despidió de mi abuela. Ambas lloraron y se abrazaron, así hasta que pasó el tiempo, y por muchas razones, económicas sobre todo, mi madre no había podido regresar. Sola entonces, en Japón conmigo, se determinó un día volver para saber de aquella persona que la había ayudado en aquellos momentos tan difíciles, pero sobre todo de mi abuela, a quien la dejó sola al cuidado de aquella pareja. Yo siempre la había observado detenidamente mientras me contaba y me hablaba de las personas que la habían ayudado. Recordaba los momentos que le había tocado vivir en Francia y los recuerdos de mi abuela, despidiéndose. Me decía que ella la estaba esperando en Francia. Para mamá, ella era su madre y quería traerla a Japón. Así que, haciendo las coordinaciones y ahorrando el dinero juntas, pues yo también le ayudé, ahora íbamos por ella. Emocionada, mi madre miraba el reloj, esperando que nos llamen para embarcarnos rumbo a Francia. Y debo admitir que yo también estaba emocionada. Entonces el tiempo llegó, y nos embarcamos. Yo imaginaba a mi abuela en el camino. ¿Cómo sería?, me preguntaba. Mi madre decía que era la mujer más bondadosa que ella alguna vez había conocido. Ese día llegamos y mamá rápidamente empezó a hacer memoria. La ciudad era hermosa, hasta que ella dijo: «Acá es». Bajamos y tocamos la puerta, la cual estaba junta. En el fondo vi a alguien. ¿Sería ella?, me preguntaba. Está mirando televisión. «Nakira», gritó mi madre. Entonces la anciana que estaba sentada fumando un cigarro volteó. «¿Ah?», dijo. «¿Quién es?». Yo me quedé observando la escena. «Nakira, soy yo, tu hija, Akane». «¿Mi Akane?», preguntó. Entonces mamá corrió. El momento era tan conmovedor. «¿Volviste, hija?». «Sí, claro que sí, te lo prometí». «¿Cómo has estado?», se escuchaba a cada rato. «Ella es tu nieta, mírala», decía mamá señalándome. En ese momento noté que mi abuela no podía ver bien y me palpaba con sus manos. Decía que era hermosa, como mi madre. Ambas lloramos, pues al saber la historia de mi madre con ella y lo que se prometieron, me rompió el corazón conocerla y que ella no pudiera verme. «Ya estoy vieja», dijo mi abuela, «pero aún puedo caminar». Reímos con su ocurrencia, pero de rato en rato llorábamos mucho. Y digo llorábamos porque apenas mamá se emocionaba, yo también. Había crecido solo escuchando de mi abuela, y ahora la tenía enfrente. La enseñanza que me llevé ese día no la cambiaría por nadie. Cómo ellas se habían amado tanto que no se olvidaron, pues mi abuela dijo: «Mira, tengo mi pasaje para ir a Japón, y en 2 días iba a verte». Sonrieron en ese momento. Seguido de eso, llegó la pareja y las celebraciones y agradecimientos se escuchaban a cada momento. «Gracias por cuidar de mi madre», decía mamá, aunque yo sabía que era la madre de mi papá, o sea, su suegra. Yo realmente creo que es un mito que dicen que las suegras siempre se llevan mal con la nuera, y de ejemplo las tenía a las dos. Así, tras agradecer, volvimos a Japón. Mi abuela vivió 8 años más y se reunió con mi padre. Había cruzado el velo. Ambos habían querido alguna vez volver a Japón, y solo mi abuela, mi madre y yo logramos hacerlo.
Ahora estoy con mamá. Logré tener una hermosa familia. Me casé y tengo una hija. Todos los fines de semana salimos a pasear en familia. Y mamá juega con su nieta todo el tiempo. Ahora ella disfrutaba de lo que antes no pudo.